se han unido, también se han comprometido, son hombres que han pactado con su Dios. Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Bienvenido al estudio número 3 de esta serie de estudios de la doctrina bíblica del primer siglo, una doctrina sobre el fundamento de apóstoles y profetas, una leche espiritual no adulterada, como diría Pedro. En el día de hoy vamos a estudiar un tema fascinante y es la dirección de la iglesia. Para entender la dirección de la iglesia, quién dirige la iglesia, me remonto al estudio número 1, ¿se acuerdan? Donde definimos iglesia y definimos que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, en medio de ellos Él estaría, en el nombre de Cristo. Por lo tanto, si el Señor está en medio nuestro, su presencia está en medio de la iglesia y nosotros somos templo del Espíritu Santo, la iglesia no es una organización netamente humana, y eso es lo primero que hay que entender, es una organización divina, de origen divino también. Por lo tanto, entendiendo esto, el apóstol Pablo declaró a través de tan linda metáfora de que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios en el libro de Efesios, ya en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solamente existe este texto, sino hay otros textos, como lo es en el mismo Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 23 y Colosenses 1, 18. Ahora, ¿cómo el Señor dirigía la iglesia? Bueno, era a través del Espíritu Santo y podemos poner muchísimos ejemplos en el libro de los ejemplos, en el libro de los Hechos. Amén. El primero está en Hechos capítulo 5, en versículo 3, cuando Ananías y Zafira engañaron a Pedro. Vemos que verdaderamente no fue a Pedro, sino que el que estaba ahí era el Espíritu Santo. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí vemos la presencia del Espíritu Santo a tan temprana edad de la iglesia. Otro ejemplo es el de Felipe. Estaba Felipe en un avivamiento tremendo en Samaria, donde dice que se hacían 6 grandes señales y prodigios, y que cuando creyeron el evangelio de Felipe se bautizaban hombres y mujeres, ¿se acuerdan? Pues estando en ese avivamiento, el Señor lo llevó para el desierto y allí venía en un carro un eunuco, funcionaria de la reina de Candace, de Etiopía. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 29 del capítulo 8. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Qué lindo, ¿verdad?, cómo eran dirigidos por el Espíritu Santo. En el capítulo 10, algo parecido pasó con Pedro, cuando él recibió aquella visión de los animales y supuestamente que inmundos. Y en el versículo 19 dice la palabra del Señor: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Eran estos hermanos dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo ponía ministerio. Miren nada más y nada menos en Hechos capítulo 13. Todo el mundo piensa que el apóstol Pablo, desde que se cayó en el desierto, se levantó ya siendo apóstol, mas sabemos que no fue así, que tuvo muchos años para que esto pasara, y ya estando entonces en la iglesia de Antioquía pasó esto que leemos en el versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor, ahí estaba Pablo y Bernabé y 5 hermanos, eran 5 hermanos en total. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí comenzó el apostolado de Bernabé y de Saulo. Y esto lo vamos a regresar aquí después. En Hechos 15:28 el contexto es el concilio de Jerusalén. Se habían reunido todos los apóstoles, todos los ancianos,
todo lo que se pudiera decir la dirección de aquella iglesia para reunir para tratar la cuestión de si los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés o no. Y llegaron a una conclusión muy linda, pero miren quién era que estaba presidiendo esa reunión. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este otro ejemplo que tenemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos cómo en el versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Miren a qué nivel ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. En Hechos 20, versículo 28, vemos otro ejemplo de cómo es el Espíritu Santo quien también pone aquí ministerio, en este caso obispos, donde Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Efesios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En realidad estamos viendo aquí, queridos hermanos, cómo el Señor iba dirigiendo su iglesia, pero a través del Espíritu Santo. Y esto no ha cambiado, esto debería ser así hoy en día. Amén. Ahora, ¿hay ministerios? Por supuesto que hay ministerios. Los ministerios bíblicos están en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ya 2 o 3 versículos más abajo, en el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los verdaderos ministerios. Estos 5 ministerios son los únicos ministerios bíblicos. Y lo asocia con dones, con regalos de Dios, con llamamientos de Dios, con Dios capacitando a sus hijos a través de un ministerio para edificación de la iglesia. Dice aquí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos queridos, encontramos que estos son los verdaderos ministerios. Entonces, me pregunto, ¿quién es el hombre hoy en día para quitar lo que estableció el Espíritu Santo en el primer siglo y poner ellos lo que ellos piensan que es mejor? No sé, presidente, secretario, tesorero, superintendente, reverendo. Por favor, tenemos que volver al modelo bíblico. También los hombres hacen un ministerio de cualquier cosa, un ministerio de esto y un nombre para acá, y ministerio de lo otro y nombre para allá. No, estos son los únicos ministerios que están en la Biblia, estos 5 que están aquí. Amén. Muy importante. Entonces, y dentro de estos 5 ministerios se destacan los apóstoles y los profetas. Lo vamos a mostrar bíblicamente ahora mismo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque eso es lo que predicaban los apóstoles y los profetas. Amén. También en el capítulo 3 del mismo libro de Efesios, en el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Y ahí vemos una vez más la presencia del Espíritu Santo. Pero estos 2 ministerios se destacaban sobre los demás, apóstoles y profetas. Y también está en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 20. Dice así, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces encontramos que no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios la que ha hecho una distinción específicamente en estos 2 ministerios tan importantes, de apóstoles y profetas, sobre los demás que son los pastores, los evangelistas, pastores, maestros, porque son ministerios muy importantes, porque tenían revelación divina, algo que hace mucha falta, guianza divina, que el Espíritu vuelva a hablar, vuelva a guiar al pueblo de Dios, que no sea un hombre dirigiendo a la iglesia. Por eso es que había un ataque
terrible del enemigo sobre estos ministerios. Pero vamos a estudiar con más profundidad cada uno de estos ministerios, y precisamente vamos a comenzar con uno de los más atacados de todos, que es el apostolado. Porque nadie niega de que hubo 12 apóstoles, que fueron los que puso Jesús, vamos a decir, con el dedo de Jesús, ¿no? Pero existen los apóstoles puestos por el Espíritu Santo. Y voy a tener un sumo gozo en demostrarle a ustedes cuáles son esos apóstoles puestos por el Espíritu Santo. Amén. Vamos allá. Aclarando que de los 12, Judas fue el que traicionó al Señor, se ahorcó, pero fue sustituido por Matías. ¿Cómo sustituyó Matías a Judas? Echando suerte. Todavía no tenían el Espíritu Santo, obviamente. Así que echaron suerte sobre Matías, y la suerte cayó sobre Matías. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, se narra cómo comienza verdaderamente el ministerio del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino también de Bernabé. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjense que no se dice apóstoles. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice el versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí comienza el apostolado de Bernabé y de Saulo. Todo el mundo, nadie duda que Pablo fue un apóstol, no lo pueden negar. Mas sin embargo casi nadie se da cuenta que también es Bernabé. Bernabé fue llamado aquí juntamente con Saulo. Y al que le queda alguna duda, vamos a mirar aquí ahora un momentico en el capítulo 14, versículo 14. Dice así: cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ahí está bien clarito, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando los oyeron los apóstoles, hermanos, Bernabé y Pablo. Así que ya tenemos 2 apóstoles puestos por el Espíritu Santo. Nadie más nunca diga solamente Pablo. Bernabé y Pablo, apóstoles. Amén, gloria al Señor. Puestos por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 9, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Está hablando del tema del apostolado. Y dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer como nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y mire cómo él defiende a Bernabé también como apóstol. Otra confirmación de lo que veníamos estudiando. Pero me voy a tener en el versículo 5 porque él incluye en los apóstoles a los hermanos del Señor. Hermanos en la carne del Señor. Sí, aquellos mismos que en una ocasión no creyeron en él y se burlaron de él posiblemente. Ellos llegaron a creer en el Señor y a ser apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Cuántos hermanos tenía el Señor? Bueno, vamos a remontarnos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos tenía el Señor. Repito: hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y cuando Pablo nos dice en 1 Corintios 9, los hermanos del Señor, de estos 4, mínimo dos, posiblemente los 4 fueron apóstoles, pero mínimamente 2 fueron apóstoles. Y con seguridad Jacobo. Jacobo es quien hoy conocemos como Santiago, tremenda columna de la iglesia, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Vamos a estudiar un poquito en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pablo cuenta que bajó a Jerusalén, pero que no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 2 del mismo libro de Gálatas, en el versículo 9, dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, este Jacobo el hermano del Señor, Cefa, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra hacia la mano derecha en señal de compañerismo. Gloria a Dios.
Y aquí vemos entonces cómo Jacobo sin duda fue una gran columna. Él también en Hechos 15 fue quien tuvo en el concilio de Jerusalén la palabra de sabiduría final que los llevó a un acuerdo, que ya sabemos que era el Espíritu Santo quien estaba en él. Amén. Entonces, dicho esto, ya tenemos a Bernabé, a Pablo, a los hermanos del Señor, mínimamente 2, suponiendo entonces ya son 4 los apóstoles puestos por el Espíritu Santo, pero puede ser 6. Amén. Entonces sigamos ahora, vamos a Silas. En el libro de los Hechos 17, en el versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Quiénes llegaron a Tesalónica? Dice el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Lo que quiero demostrar aquí es que eran Pablo y Silas los que estaban en Tesalónicas, ¿ok? Entonces después, años más tarde, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, miren lo que escribe. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, dice Pablo: ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y nos dijo como yo podía haberle sido carga como apóstol de Cristo. Incluyó a Silas como apóstoles de Cristo. Es decir, que Silas también era apóstol. Por lo tanto, vamos ya para un número 7 quizás de apóstol puesto también por el Espíritu Santo. Otro caso particular es Apolos. Apolos, en 1 Corintios capítulo 4, miren lo que dice Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Ahora vamos a compararlo con el versículo 9, los versículos más allá. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Ahí queda demostrado que Apolo es también un apóstol. Gloria a Dios. Pero muy importante que está hablando de él y de Apolos, y diga: nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Es decir, que Apolo también es otro apóstol puesto por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Caso también digno de aclarar o de presentar es el de Romanos capítulo 16, versículo 7, ya que el texto dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. No dice por los apóstoles, sino dentro de ellos, formaban parte de ellos, entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, Andrónico y Junias, Apolos, Silas, los hermanos del Señor, Pablo, Bernabé, el apostolado continúa. Amén. Gloria al Señor. En cuanto a los profetas, es más demostrable todavía aún. En el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, Pedro citó a Joel y dijo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, el Espíritu se derramará sobre toda carne. Es decir, que ahí hubo también profecía, no solamente lenguas. En el caso en 1 Corintios capítulo 11 nos habla de las mujeres que se deben de cubrir la cabeza para orar y profetizar. Habían profetisas mujeres. En el libro de los Hechos capítulo 13 leímos que había en la iglesia de Antioquía, lo leímos ahorita, maestros y profetas. En Hechos 15:32 se nos dice que Judas y Silas, que como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí vemos que Silas, antes de ser apóstol, también fue profeta. En Hechos 21, versículos 9 y 10, fue cuando ellos visitaron a Felipe en la ciudad de Cesarea, y dice que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y también ahí mismo, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Amén. Entonces vemos que 2 profetas en esa época, obviamente si era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, era algo muy normal, lo cual se le huye bastante hoy en día. Y debemos nosotros como iglesia reconquistar estos dones para Cristo, estos ministerios para Cristo. Este estudio, hermanos, lo vamos a tener que dividir en 2 partes debido a su longitud y al tiempo. Entonces, espero que hasta aquí le haya sido de bendiciones entender de que existe un modelo bíblico de ministerios
de dirección de la iglesia, y que es muy importante que la iglesia hoy en día lo retome con valor. Hay que predicar lo que está escrito en la palabra. Así que, siervo de Dios, levántate a predicar lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. Y también vamos a continuar una segunda parte de la dirección de la iglesia, lo que es los evangelistas, los pastores, los maestros, y un último ministerio que no menos importante, que es el diaconado, que no está en Efesios capítulo 4, pero es importante porque eran los que se encargaban de las cosas materiales. Todo lo vamos a estudiar, muy bello, muy bonito, muy bíblico, y Dios quiera que con valor Dios nos permita apegarnos a este modelo bíblico. Así que Dios los bendiga, es mi deseo de oración. Amén. Al unirse se han negado y con su acción manifestaron: la iglesia es una, Cristo es su Señor. No exaltan